El rey nos envió a aguas turbulentas, navegando en busca de tierra que conquistar. Éramos una tripulación de 24 respetables marineros. Sabíamos perfectamente cómo se tenía que utilizar un barco. El rey nos eligió para una gran misión. Eran días de entusiasmo a causa de la recién conquista de las Indias, o como ahora se le conocía, la Nueva España. Yo jamás me preocupé por las misiones a las que me enviaban. Sabía todo lo que el marinero debía saber. Más aparte, contaba con una buena cantidad de tripulantes experimentados. A nosotros nos mandaron hacia el sur. Querían colonizar cualquier nuevo lugar que se les interpusiese, sin importar el daño que causan a los conquistados. El barco medía unos 30 metros respetables de proa a popa y unos 8 metros de estribor a babor. Estaba construido con madera. Yo soy el capitán de la tripulación. Me mandaron como capitán dada mi gran experiencia navegando en mares peligrosos. Aunque yo me negué, me hicieron una oferta que no podía rechazar, pues me convertirían en un noble, lo cual para mí sería un privilegio inimaginable, puesto que yo podría dejar de pagar los dichosos impuestos. Así pues, me despedí de mis queridos hijos, 3 pequeños de no más de 10 años. Me despedí de mi esposa, a la cual le pedí que se cuidara mientras no estuviera. Le prometí que volvería sano y salvo, como un conquistador. Se me entregó el navío y me presentaron a mis camaradas, de los cuales yo solo conocía a 2 de ellos. Uno era Felipe, un señor de 28 años, y otro era Santiago, un joven de 25 años. Ambos habían zarpado conmigo hacía unos pocos años. Santiago era un hábil conocedor de los mares, y Felipe sabía perfectamente cómo manipular un timón. Los otros 22 tripulantes para mí eran desconocidos. Sin embargo, me dieron un expediente de cada uno de ellos, el cual revisé y me cercioré de que fueran experimentados para esta ardua tarea. Una vez los tripulantes estuvieron listos, empecé a inspeccionar el barco, de punta a punta, desde la cima hasta lo más bajo. Vi los depósitos en los que guardaríamos nuestras provisiones, así como mapas, brújulas, papel para escribir y todo lo que necesitaríamos para llegar a la tierra prometida y anhelada por el rey. Teníamos comida de sobra. Todo estaba listo para empezar el viaje. Éramos aventureros, misioneros en busca de predicar a nuestro Dios y de acrecentar el territorio del reino. El rey se me acercó por última vez antes de zarpar. Quería contarme algo importante. Era algo que, según sus palabras, era de vital importancia. Algo que debíamos forzosamente seguir y no caer en esa trampa. Su voz era rasposa, agitada dada a su gran peso y a su edad. Se dirigió a mí con un tono serio. Julio, pase lo que pase, no sigas el canto de las sirenas. No sucumbas ni tú ni nadie a su bello cántico. Recuerda lo que nos narró Luis sobre el navío que había salido hacia las Indias y jamás se supo nada de los tripulantes. Recuerda que ellas jugarán con tu mente. No seas débil, ni tú ni ninguno de la tripulación. Se despidió dándome la mano mientras me esbozaba con una sonrisa sus dientes amarillos. Se apartó del lugar de la plática, mientras yo me daba la vuelta y enfilaba mi camino hacia el barco, que sería mi hogar durante lo que se estimaban serían 2 meses de viaje. Íbamos a navegar por en medio del océano Atlántico, como misión principal de encontrar tierra. El barco zarpó desde Sanlúcar de Barrameda, para partir directamente de allí hacia el sur, según indicaba la brújula. El tiempo estimado sería de 1 mes y medio para llegar a salvo a la isla, que supuestamente flotaba en el océano. Una vez el barco se despidió de la costa de Barrameda, les dije quiénes serían mis compañeros durante largos 2 meses. Caballeros, todos sabemos qué hacemos aquí, todos sabemos cuál es nuestra misión. Sabemos a la perfección que el rey y el reino ha confiado tenazmente en nosotros, y esto nos traerá riquezas a todos nosotros. Les pido que se concentren y que me hagan caso, todo salga bien. Recuerden perfectamente esto. Alzando la mano, exclamé: no escuchen a las sirenas. Buscan engatusarnos. Para evitar eso, he traído esto. Introduje mi mano en el bolsillo de mi saco y saqué bastantes pares de pequeños chícharos de corcho. Estos son tapones.
y en caso de estar en peligro por los bellos cánticos de las sirenas, deberán ocuparlos para evitar que sus encantos los lleven a la perdición. Tras decir esto, le repartí un par de corchos a cada uno de los tripulantes. El viaje fue bastante largo. Tras la primera semana, el desplazamiento del barco fue bastante sobresaliente. Las noches eran tranquilas, pues en esa víspera del año las mareas no creaban más que unas pequeñas olas, que no alcanzaban a llegar hasta la superficie del barco. Las velas eran bastante altas, y el barco era más de una tercera parte de un galeón. Yo debía monitorear todo lo visto en aquel lugar al que íbamos. Desde el comienzo, empecé a escribir pequeños códices en los cuales redactaba las condiciones climatológicas, las especies marinas visualizadas. Una de las vistas más hermosas fue cuando desde lo alto de la vela visualicé una hermosa ballena, la cual era espléndida y maravillosamente grande. Salió a la superficie del océano y prosiguió a meterse de lleno, dejando visible una poderosa cola de aproximadamente 8 metros de ancho y de 10 de largo. Sin lugar a duda, era el cetáceo más grande que jamás había visto en mi vida. Debo decir que los tripulantes del gran navío eran poco excepcionales. Ciertamente quien los escogió debía de haber sido alguien que no conocía más que a gente sin experiencia. Sin embargo, aunque no fueran experimentados, ellos sabían muy bien cómo cumplir su labor. Ellos lo único que hacían era cumplir la labor de izar las velas y colocar las anclas en las noches, limpiar un poco el barco y la mayoría de los empleados siendo amarradores o estibadores. La cuarta noche de la tercera semana fue bastante pesada. Ninguno de los tripulantes durmió, y no por su querer, sino porque estábamos acercándonos velozmente hacia una tormenta que se cernía sobre nosotros. La lluvia chocaba contra nuestros cuerpos, pellizcando la piel. Las olas estaban agitadas y bastante altas, llenando el barco de agua rápidamente, pero esta misma se filtraba para que no se inundara. Pasamos la noche con mucha dificultad. En la mañana el agua seguía cayendo a borbotones. La lluvia terminó, dejando un bello sol despejado, gracias al cual pudieron notar qué hora era en aquel momento. La tripulación intentó armar un motín. Querían que regresáramos hacia España, puesto que la lluvia y la marea en la noche anterior se habían vuelto una pesadilla total, a causa de una tormenta que se veía a la lejanía. Yo sabía que regresar no era algo viable. Si regresábamos, nos desprestigiarían, a mí principalmente. Yo no podría permitirme aquello, no podría dejar que a mí se me desprestigiase. Como un mal marinero, estoy seguro de que a los demás tripulantes no les importaría, pero para mí eso era de vida o muerte. Prefería estar muerto a ser humillado y rebajado. Ellos, aunque intentaron rebelarse, se dieron a seguir con lo acordado. Solo faltaba un poco para poder llegar a aquella isla prometida. Habían pasado recién 25 días desde el inicio del viaje. En aquel momento una nube color gris muerte se colocó encima de nosotros. Era una nube amenazadora, una nube que amenazaba con atacarnos con feroces relámpagos. Mis camaradas estaban asustados. Sabían que una nube de ese tamaño y de ese grisáceo color no representaría menos que una muerte segura. Lo que antes era un día soleado y vivo se transformó en algo que parecía la oscuridad de la noche. Estridentes sonidos desde el cielo, grandes ramas relucientes caían en el océano, creando una onda expansiva. Los relámpagos eran excesivamente sonoros. El barco, a causa del viento y el contraviento, se había quedado inmóvil. Dejó de avanzar repentinamente, como si se hubiera anclado a una tierra firme. De las profundidades del mar, observé lo que parecía ser un calamar, una bestia que era al menos 2/3 del tamaño del navío, color rojo, y un ojo gigante que estaba observando. El gran calamar hizo un chirrido, o no estoy seguro de si fue el calamar. Sus tentáculos amordazaron el barco. El barco empezó a sacudirse y los tripulantes corrieron hacia la proa, lugar en el que yo me encontraba. El único sonido que existía en aquel momento era el de la penetrante agua y el de los fuertes truenos que hacían crujir el cielo. Con la casi inexistente luz creada por el relámpago, era posible ver a la colosal bestia que tomaba como juguete al barco. Se sacudía de una forma bestial. Ese calamar gigante estaba intentando hundir a la embarcación. El cielo no dejaba de crear esos crujientes sonidos. El calamar observaba a la tripulación con su gran ojo,
el cual era de un color negro, en el que todos se veían reflejados. El calamar se soltó del barco. Un increíble viento empujó al barco con gran fuerza hacia el oeste. El barco se movía con una velocidad rápida, como en aguas turbulentas. Poco a poco fuimos dejando atrás aquel tenebroso lugar, lleno de oscuridad. La luz del día era apenas visible a causa de las nubes. Tras 2 horas, el navío finalmente llegó a lo que parecía ser un lugar seguro, al menos lo suficientemente lejos de aquella increíble bestia marina. Estábamos cerca ya del lugar en el cual se advertía un cántico hermoso, casi como el sonido de un ángel, un sonido que deleitaba inclusive a las papilas gustativas. Hacía que tu mente quedara en blanco. Desperté del trance rápidamente. No lo podía creer, el día estaba próximo. Se veían las nubes y el cantar de las aves, el hermoso sonido de las olas del mar. Mis compañeros están caminando directamente hacia la proa, como hipnotizados, meneando de lado a lado su cabeza. Parecía que se tambaleaban, siguiendo el hermoso cántico. Abrí mi catalejo y apunté al frente del barco, y vi a la distancia unas piedras que sobresalían del mar, y sobre ellas unas hermosas mujeres, con un hermoso cabello color rojo, que llenaba los ojos y una piel blanca como la nieve, labios rojos y unas facciones perfectas. Cabe mencionar que también tenían una cola de pescado. Mis camaradas iban camino a ellas, en una escena que me recordaba al flautista de Hamelin. Caminaban embobados hacia su perdición. Sacudí mi cabeza de un lado al otro. Cerré los ojos, busqué los pequeños corchos que había guardado en mi saco. Proseguí a colocarlos dentro de mis orejas, lo cual hizo que el sonido no pasara a mis oídos. Abrí los ojos. Parecía como si hubiera aparecido en un lugar totalmente diferente. La zona había cambiado en su totalidad. El mar pasó de verse azul como el cielo a verse de un color oscuro. Los olores eran pútridos, similar al olor de un cadáver en descomposición. El cielo estaba color cenizo. Dirigí mi mirada hacia la proa del barco, y allí distinguí a 2 de mis tripulantes saltando hacia el mar. Corrí deprisa tras los demás tripulantes, los cuales seguían en un mundo de ensueño, caminando hacia su perdición. Tomé a Felipe por el brazo e intenté hacerle reaccionar. Él despertó del trance. Inmediatamente le dije que se pusiera los corchos en los oídos. Él lo hizo rápidamente. Tras ponérselos vi su cara de susto, pues las cosas no eran como las había estado viendo. Se dio cuenta del terrible lugar en el que estábamos. El barco seguía avanzando a una velocidad normal e iba directo hacia las rocas que sobresalían. 3 tripulantes más saltaron directo hacia su perdición, gracias al hermoso canto de las sirenas. Felipe logró despertar tan solo a 2 personas y yo desperté a otros 3, dando un total de 7 tripulantes restantes. Observé por la orilla del babor cómo esas sirenas sumergían a mis ahora ahogados compañeros. Su forma había cambiado totalmente junto al fondo. Eran de un color gris, parecido al de un cuerpo humano que se ha muerto por ahogamiento. Una cola con escamas y un olor a pescado bastante desagradable. Su cara era lo peor. Ojos grandes y negros, carecían de fosas nasales y una boca con una sonrisa que estaba casi de oreja a oreja, y un cabello color rojo, aunque ese se veía bastante enredado y con plantas. En su cuerpo se podían ver las branquias. Estaban en los costados de su cuerpo. A través de ellas se podía ver un color rojo como la sangre. Pude ver cómo despedazaban a mis compañeros y jugueteaban con las cabezas de los ahora aniquilados marineros. Habían arrancado cada extremidad de su cuerpo. El mar se había convertido en un gran charco color rojo, con toques marrones a causa de la sangre. El grupo de sirenas se dispersó. Eran aproximadamente 10 sirenas, y eran monstruos marinos. Eran mi peor pesadilla. Tan solo 7 personas quedaron de una tripulación de 20 y tantas personas. Caminé de lado a lado del barco. Mis compañeros restantes estaban sentados, y estaban posiblemente igual que yo, en shock. El barco era imposible navegarlo con escasas 7 personas. Nos quedamos varados, con comida escasa, pero el sonido de las sirenas aún estaba presente. Las veo sentadas en sus piedras. Están esperando el momento en que nos quitemos los corchos de los oídos para poder seducirnos y llevarnos al fondo del mar como si fuéramos sus presas. Aunque he de decir que después de un mes de espera, esa idea no suena tan mal. Las provisiones estaban mal calculadas. Quedaba poca comida y alguna que se nos había echado a perder. Era cuestión de días para que el hambre y sed nos mataran.
por lo que todos decidimos hacer un sacrificio. Me he comido ya a 2 de mis compañeros y tengo miedo de ser el siguiente en ser sacrificado. Creo que es más bonita la idea de quitarme los corchos de los oídos, oír los cantos de las sirenas y entrar en un mundo onírico, para así entregármeles. Mantuve los ojos cerrados, me quité los tapones de los oídos. Rápidamente el sonido de las sirenas se hizo presente. Ese cántico celestial me llamaba. Abrí los ojos y empecé a caminar hacia la proa. Allí vi a un grupo de hermosas sirenas, a las cuales les entregaría mi cuerpo como ofrenda para que acabaran con mi agonía.